Vamos a continuar con el tema de materia, un tema muy importante en la química, ya que la química, no se olviden jovencitos, estudia a la materia. Pero ¿qué parte de la materia estudia la química? Química estudia la composición, o sea, ver de qué está hecha la materia, ¿verdad? Estudia la estructura, que tiene que ver con los enlaces, tiene que ver con la disposición espacial de cómo están las partículas del cuerpo analizado en el espacio, ¿sí o no? Estudia las propiedades, ¿sí o no? Y también estudia las transformaciones. Ahora, vamos a hacer un análisis que tiene que ver con el tema de la composición, ¿ya? Y para eso parto de esta pregunta. A modo de introducción, dice, ¿de qué están constituidas estas tres formas de materia? Ya sea el aire, la sal y el agua potable. ¿De qué están constituidas? ¿No? Quizás sea una pregunta de repente para ti un poco familiar, que tú lo puedas saber, y yo voy a anotar acá la respuesta, ¿verdad? Pero luego de eso viene una segunda pregunta, ¿no? Que es la siguiente: ¿y cómo lo podemos comprobar? Si bien es cierto, algunos de ustedes de repente ya sabe qué cosa hay en el aire, pero la pregunta sería: ¿y cómo lo vas a comprobar? ¿Cómo sabes que realmente hay eso que tú lo dices, verdad? Y también, ¿qué cosa se necesita conocer para que esa comprobación se dé? ¿Te das cuenta? Eso vamos a ver el día de hoy. Y finalmente vamos a ver lo que es en sí la clasificación en una primera parte. Así que comenzamos. ¿De qué está constituido el aire? Bueno, el aire es una mezcla de gases. Si considero yo al aire puro, el aire puro, jovencitos, está constituido de un componente mayoritario que viene a ser el nitrógeno. Se dice gas nitrógeno presente en el aire, ¿ok? Pero aparte de nitrógeno, también el aire presenta oxígeno. Entonces el aire acá tiene oxígeno, ¿ok? También el aire presenta un gas noble, que es el más abundante de los gases nobles, que es el gas noble argón. Y también el aire contiene gases, por ejemplo, nosotros cuando respiramos exhalamos CO2, del tubo de escape de los automóviles se libera un gas producto de la combustión o en general de la quema de combustible fósil, ¿verdad? ¿Y ese gas quién es? El anhídrido carbónico. Así es. Entonces, son algunos ejemplos de los componentes del aire y cada uno de ellos está en un cierto porcentaje volumétrico, ¿no? Aproximadamente 78-79% en nitrógeno, el oxígeno en un 20-21%, el argón en un 0.9%, etc. Entonces, a la primera pregunta de que está constituido el aire como una forma de materia, acá tenemos la respuesta. Ahora la pregunta es: ¿y de qué está constituido la sal de mesa? La sal que en el hogar lo tenemos en la cocina y lo utilizamos día a día. La mayoría dice: profesor, es una pregunta muy fácil la que hace usted, porque la sal presenta cloruro de sodio. Y su fórmula quizás tú lo sabes, ¿sí o no? Hay algunos de ustedes que ya saben las fórmulas de cada uno de ellos, ¿sí o no? Por ejemplo, acá me vas a decir tú NaCl, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, de repente vas a colocar tú la N. En el oxígeno colocarás la O. Argón vas a colocar AR. Y anhídrido carbónico vas a colocar CO2, ¿verdad? Pero vamos a conocer un poquito más a fondo y luego te explicaré por qué no es correcto poner N. Si bien es cierto, N es el símbolo del elemento nitrógeno, pero te comento que el nitrógeno como gas es una mezcla de partículas estables llamadas moléculas. Y las moléculas de nitrógeno, jovencitos, son moléculas diatómicas, al igual que en el caso del oxígeno. ¿Ya? Bien, ¿algo más que tú sepas que tenga la sal? No, profesor, yo solamente sé que la sal tiene cloruro de sodio. Pero en realidad no es así. Tienes que ser muy observador. Te invito a que tú vayas a comprar a la tienda una bolsita de sal. No está muy caro, ¿ya? Y ponte a leer detrás de la bolsita todo lo que ahí va a ir señalando. Te comento que la sal que venden es una sal que contiene obligatoriamente al elemento yodo para evitar el problema del bocio y el tema del hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces la sal tiene yodo, pero ¿el yodo está en forma de qué? Vamos a anotarlo.
Jóvenes, el yodo se encuentra presente en forma de yodato de potasio. Y la fórmula de esta sustancia química es así, ¿no? Yodato de potasio. Así es. Bueno, también en la sal hay magnesio. ¿Sabías tú que si esta sal proviene del mar, que es lo más común, en el mar hay bastante cloro y hay elementos del grupo 1A y del grupo 2A? Sodio, potasio hay en cantidad, pero también hay magnesio. ¿Ya, jovencito? Así que también existe cloruro de magnesio, pero en menor cantidad, pues, ¿no? En menor cantidad, ¿ya? Y la fórmula química es esta. Así es. Ahora, también a la sal se le añade un poquito de sílice para que no apelmace. O sea que para que la sal se mantenga en finos granitos. Imagínate que se apelmace, se haga duro, ¿no? Porque la sal tiene una propiedad que se llama la higroscopía. O sea, absorbe humedad y se endurece, ¿ya? Entonces se le añade un poquito de sílice. Vamos aquí a anotarlo. Sílice, cuya fórmula es este de acá, SiO2, en pequeñita cantidad, ¿ya? Entonces, como te das cuenta, la composición de las sustancias que estamos presentándote, caramba, contienen varias sustancias químicas, ¿no? Tal como la estás observando. Si vamos en el caso del agua potable, tú me vas a decir, profesor, el agua potable tiene agua. Es cierto, el agua potable tiene agua. Pero aparte de agua, ¿no crees tú que hay más cosas? Me creerás que el agua de caño, el agua potable, el agua del río, ¿no? Tratado, lógicamente, bueno, acá en Lima se trata en la famosa atarjea, tiene oxígeno. Porque si no hubiera oxígeno disuelto, jovencitos, entonces no habría vida acuática. Usted puede tener una pecera y en la pecera tiene oxígeno, ¿no? En la pecera, digamos con agua, ¿no? Me refiero a agua de caño, puedes dejar en los peces y el pez va a estar ahí. Claro que va a vivir un tiempo porque la cantidad de oxígeno disuelto no es mucha. Tú sabes que los peces respiran vía branquial, entonces van a estar ahí un tiempo. Lógicamente hay que poner un equipo, ¿no?, de oxigenación interna para que el pez tenga una buena cantidad de oxígeno, ¿sí o no? Entonces yo podría decir que el agua potable también presenta oxígeno, solo que este oxígeno se encuentra disuelto en el agua. Y también el agua potable presenta sales. Las sales se encuentran, obvio, disueltas. El agua tiene como fórmula química H2O, el oxígeno disuelto es el O2, solo que está en estado acuoso, vamos a ponerle aquí la palabra acuoso, y las sales están en pequeña cantidad. Hay sales de potasio, sales de sodio, ¿está correcto? Hay cloruros, ¿no? Hay bicarbonatos, etc. Entonces, mira, nos damos cuenta en todo caso de que estas tres formas de materia que te he traído como ejemplo, en realidad están constituidas por dentro de otras cositas. Podemos decir entonces de que tanto el aire, tanto la sal y tanto el agua potable, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser mezclas. Entonces, son mezclas. ¿Y qué son las mezclas? La mezcla viene a ser una agrupación de sustancias, profesor, tal como usted lo está describiendo. Exacto. Pero surge la pregunta que aquí nos dice, ¿cómo se puede comprobar que el agua de caño tiene sales disueltas? ¿Cómo se puede comprobar que tiene oxígeno? ¿Cómo se puede comprobar que el aire tiene nitrógeno? ¿Cómo, profesor? Caramba, me haces una buena pregunta. La mayoría dice, profesor, es que yo lo sé, sí, pero lo sabes de memoria porque lo leíste, porque alguien te lo dijo y tú lo aprendiste. Pero siempre cuestiona. Ok, siempre pregúntate por qué. ¿Ya? Bueno, para eso te voy a dar una pequeña ayuda. Del ejemplo que te he traído, vamos a hacerlo acá una pequeña ayuda. ¿Ya? Vamos a partir entonces de una mezcla y yo voy a decir, a la mezcla, para yo ver qué cosa tiene por dentro, debo de hacerle algo. Claro, debo de hacerle algo, ¿para qué? Para que esa mezcla, caramba, me demuestre que tiene adentro cositas. Ese algo que tú haces sobre el objeto, entre comillas objeto, llamado mezcla, implica que tú vas a modificar.
vas a someterla a cambios, vas a someterla a alguna acción, ¿sí o no? Por ejemplo, algo bastante sencillito. Yo lo que haría para demostrarte que el agua potable tiene sales sería, por ejemplo, calentar el agua, calentar, calentar, calentar. Y te vas a dar cuenta de que tanto calentamiento de una misma cantidad de agua, que al final se va a formar en la base de la tetera o de la jarra eléctrica, se va a formar una capita llamada sarro. Sí, profe, mi casa, mi tetera tiene sarro, profe. Es más o menos una pequeña costra, algo así medio de color cremoso, profe. Y es bien duro, profe. La vez pasada yo lo rasqué con mi uña, saqué un pedacito, me lo llevé a la boca, profe, lo masqué y era bien durito, parece piedrita. ¿Te das cuenta? Se formó el sarro. Igual ocurre, jóvenes, si ustedes tienen una terma. Si usted tiene una terma eléctrica o una terma a gas, ¿no? Se forma en la base sarro, una capa. ¿Por qué? Porque en el agua hay sales disueltas. Entonces, estas sales van a precipitar. Algunas por reacción química precipitan y otras por la misma acción de que si el agua se va, entonces te queda la sal. ¿Por qué? Porque la sal es un compuesto generalmente de tipo iónico, que no se va como el agua que se va a 100 grados Celsius, ¿te das cuenta? Entonces, de esa manera, yo podría decirte que, caramba, el agua tiene sal. Pero ¿qué cosa tuve que hacer el agua? Profe, yo tuve que calentarlo, ¿te das cuenta? O sea, lo ha sometido a un cambio. Eso hay que hacer, jovencitos. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, a la mezcla debo de someterla. Debo de someterla a, ¿qué te dije? Debo de someterla a cambios. Pero esto en química nosotros lo llamamos fenómenos. Ah, debo de someterla a fenómenos. Así es. Hay fenómenos físicos, fenómenos químicos y eso lo veremos después. Pero va a cambiar. ¿Ok? Muy bien. Una vez que cambia, lógicamente que tú vas a hacer algo que permita comprobar que realmente sí tiene eso que tú pensabas que lo tenía, ¿no? En el caso del agua potable sí tiene sal, lo estás comprobando. Profe, ¿y qué pasaría si usted me explica, a ver, cómo sería para el caso del nitrógeno, profesor? ¿Cómo usted explicaría que el nitrógeno forma parte del aire, profe? Si no se ve. Buena pregunta me haces. Buena pregunta me haces. Bueno, lo que yo haría sería, por ejemplo, claro, si tengo todo el equipo, todas las condiciones, ¿no? Lo que yo haría sería que el aire lo someto a licuación. ¿Qué cosa es licuar el aire? Es hacer que el aire gaseoso se convierta en aire líquido. Algo así como, por ejemplo, este combustible que lo venden en los grifos, ¿te acuerdas cómo se llama? GLP. Ah, GLP, ¿qué significa? Gas licuado de petróleo. Algo similar, el aire, jovencito, se puede licuar, se puede pasar a líquido. Y una vez que está líquido, yo digo, caramba, los componentes del aire que estaban en estado gaseoso están en estado líquido. Ahora yo quiero separarlo. ¿Cómo separo el nitrógeno? Entonces yo digo, ¿qué debo saber del nitrógeno si es que está presente ahí? Para, caramba, yo comprobar que sí realmente es un componente del aire. Y justamente ahí viene la literatura, el estudio científico que demanda que nosotros conozcamos algo de cada componente. Jóvenes, ese algo de cada componente, ¿sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar propiedad. Una propiedad en el caso del nitrógeno en particular es la temperatura de ebullición. Si el aire es una mezcla, esta mezcla tiene componentes. Y los componentes en la mezcla, jovencitos, van a conservar sus propiedades. Habría que analizar, recordar, investigar a qué temperatura hierve el nitrógeno. Usted se va a dar cuenta, jovencito, que el nitrógeno hierve a menos 196 grados Celsius. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a calentar a la mezcla llamado aire, pero aire líquido. Y una vez que la temperatura esté llegando a menos 196, se sobreentiende que yo debo tenerla a una temperatura inferior a menos 196. Por ejemplo, menos 198. Ya ponle de manera exagerada, menos 200. Si está a menos 200 el aire líquido, lo caliento, de menos 200 sube a menos
197 y de ahí pasa a menos 196, ¿verdad? Y cuando pasa a menos 196, ¿qué pasa? Ya comienza a ¿qué? Comienza a hervir. Entonces tú me preguntarás, profesor, pero ¿qué pasa con los demás componentes del aire? Usted me ha dicho que tiene oxígeno, argón. Claro, estos componentes estarían esperando su momento. ¿Por qué, profesor? Porque cada uno de ellos también tiene un punto de ebullición. Ah, caramba, o sea que los líquidos hierven a diferente temperatura de ebullición. Correcto, jovencito. ¿Y eso qué es? Una propiedad. Qué interesante. Entonces, de esa manera nosotros vamos a separar, pues, ¿no? Al primer componente que hierve, ese es el nitrógeno. Hasta que se va el nitrógeno, atrápalo y lo condenso. El gas sale, pero luego lo enfrío y lo convierto en líquido y tengo nitrógeno líquido. Profe, usted está haciendo una técnica de separación. Exacto. Esa técnica de separación se llama la destilación. Algo así como cuando se separa alcohol con el agua, ¿no, profe? Claro, también por destilación, ¿te das cuenta? Entonces, para que nosotros comprobemos experimentalmente que una mezcla tiene componentes, debo someterla ¿a qué? A fenómenos, y para eso debo de validar dicha propiedad. Una vez que yo valido la propiedad, digo, muy bien, tiene razón, sí está presente en esa mezcla tal componente. ¿Te das cuenta? Jóvenes, es así que yo podría decir que la mezcla, ¿qué cosa contiene? La mezcla contiene sustancias. Estas sustancias que forman parte de la mezcla se van a llamar sustancias puras. Entonces podríamos decir que la mezcla, ¿qué cosa vendría a ser? Agrupación física ¿de qué? De sustancias puras. ¿Te das cuenta cómo en un simple ejemplo he podido introducir los temas que vamos a verlo en la siguiente parte? Porque lógicamente que tú necesitas saber qué cosa es un fenómeno, cuándo es físico, cuándo es químico, tienes que saber qué es una propiedad. De ahí vienen los conceptos generales, específicas, ¿no? Intensivas, extensivas, eso lo veremos después. ¿Ok? Bien, esta es la pequeña introducción que he querido darte y vamos de lleno al tema de la clasificación. Entonces yo parto de la materia y ahora yo podría decir que de las diversas formas de materia, la forma de materia sustancial que más abunda, que más nos rodea, jovencitos, vendría a ser la mezcla. Pero si yo a la mezcla la separo por métodos, ¿no?, que ya te he comentado, nos vamos a dar cuenta que la mezcla a su vez presenta sustancias puras. Entonces lo que estoy haciendo es una clasificación de la materia, ¿no? Mezcla y sustancia pura. La mezcla es lo más abundante. La sustancia pura es lo más fino, ¿no? Es aquello que se encuentra dentro de la mezcla. Y las mezclas van a ser subclasificadas en dos tipos. En mezclas de tipo heterogéneas, mezcla de tipo heterogénea, y en mezclas de tipo homogénea. De cada una de ellas te voy a dar más información. Esta parte que estoy describiendo es solamente una pincelada, por decir así, a lo que es la clasificación. Vámonos a un ejemplo rapidito para que entiendas en poco lo que es una mezcla heterogénea y una mezcla de tipo homogénea. Jovencitos, acá tengo un vaso, este vaso que contenga agua, y vamos a echarle un poquito de arena, arena fina, ¿ya? Un poquito de arena. Ahí está. ¿Está correcto? Entonces yo dejo caer arena, pero esta arena se encuentra con sal. Tú sabes que la sal, sólido blanco, la arena, lo mezclamos, agarro un poco una cucharita y esa mezcla de arena con sal lo voy a echar en el agua. Lo echo en el agua, lo muevo, lo muevo, lo muevo. Lógicamente que al moverlo se va a disolver la sal. Y los componentes de la sal, claro está, ¿no? Está correcto, se van a disolver. Pero ¿quién no se va a disolver? La arena. Por más que yo agite, la arena no se va a disolver, ¿verdad? En otras palabras, la arena, jovencitos, va a quedar aquí al final. Una vez que yo dejo ya de mover, dejo que quede en reposo, visualmente, joven, se nota que aquí en la base se encuentra la arena y sobre la arena se encuentra el agua con la sal disuelta.
El hecho de que tú veas dos fases, una, la fase líquida, que es una mezcla, y dos, la fase sólida, te permite a ti, jovencito, decir que se trata de una mezcla heterogénea. Entonces, la mezcla heterogénea sería ver el líquido con el sólido, o sea, ver las dos fases. Pero ahora te voy a comentar que también hay mezclas que son homogéneas. En las mezclas homogéneas se llaman mezclas monofásicas o de una sola fase. En este caso, vamos a señalar que esto, que está en contacto con la arena, sería una mezcla de tipo homogénea. Para que tú esto lo entiendas rapidito, la mezcla homogénea que te estoy hablando sería prácticamente toda esta zona roja. Ah, mire, o sea que usted está retirando, por decir así, a la arena. Claro, muy bien. O sea, todo lo que es la parte roja vendría a ser la mezcla homogénea. Es una mezcla monofásica, como te dije, en el cual los componentes de la mezcla, lamentablemente no podemos verlo, ni con uso de lupa, ¿no? Ni ningún tipo de aumento. Son tan pequeñitos, jovencitos, que es una mezcla llamada la mezcla monofásica, la mezcla homogénea. ¿Quiénes se encuentran acá? El agua y la sal disuelta. Qué interesante, profe. En un ejemplo usted me está aclarando la diferencia entre la heterogénea y la homogénea. Bueno, es una aclaración rápida porque en realidad hay más cositas que tú tienes que ver. Eso vamos a ver en la siguiente grabación. Veamos ahora la sustancia pura. Jóvenes, la sustancia pura a su vez también se subdivide. Se subdivide en sustancia compuesta y en sustancia simple. Sustancia compuesta y sustancia simple. Para que rápido entiendas, te pongo un ejemplo muy bonito. Mira, joven, lo que tú ves acá es un tubito, es un tubo de ensayo, y hemos dejado 1 gramo o 2 gramos de un sólido. ¿Ya? Este sólido tiene un nombre, se llama óxido de mercurio. ¿Ya? Vamos a poner acá su nombre. Jóvenes, este óxido de mercurio tiene como fórmula mercurio y oxígeno. Así es. Es la fórmula de una sustancia compuesta. ¿Por qué se le llama compuesta? Porque está constituido por átomos que pertenecen a elementos diferentes. Guardan una proporción, lo que tú estás mirando ahí es una fórmula química. Es un sólido, jóvenes, que acá lo tienes. ¿Qué vas a hacer a continuación? Vas a calentar. Ese símbolo significa que le voy a calentar. ¿Con qué lo caliento, profesor? Con un mechero de Bunsen. Lo calentamos, le damos energía calórica. La energía calórica calienta al señor que está acá. ¿Y qué cosa crees que va a pasar? Jóvenes, aquí va a ocurrir un fenómeno. Va a ocurrir un cambio. Pero ese cambio es un cambio distinto de los cambios anteriores que te he comentado. Porque es un cambio que va a atentar a la estructura íntima de la materia. Se llama cambio químico. ¿Qué se ve en el experimento? Jóvenes, en el experimento se ve que en el tubito de ensayo queda al final una masa líquida. Una masa líquida queda al final en el tubito de ensayo. Luego los estudios, en función al conocimiento de sus propiedades, confirman, jovencito, de que ese líquido que está presente es el mercurio. Profe, ¿y el oxígeno? Ah, ese oxígeno se fue. ¿Cómo que se fue? Como gas. Ah, se fue como gas. Así es, jovencito. Se fue como gas. Entonces el oxígeno en forma gaseosa, como ya te comenté hace un ratito, es diatómico. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es una forma de materia igual que esta otra, pero es diferente del de acá. El de acá tiene a los dos y el de acá tiene prácticamente uno en particular. Jóvenes, a cada uno de ellos, tanto al oxígeno puro y tanto al mercurio puro, se le llama sustancia simple.
Profe, qué interesante. En ese ejemplo usted me está aclarando la diferencia que hay entre una sustancia compuesta y una sustancia simple. Y también la relación entre ellas. Claro, profe. Usted me está diciendo que una sustancia simple se puede obtener a partir de ¿qué? De una sustancia compuesta. Se obtiene mediante métodos de tipo químico. Y eso se conoce como la reacción química. Ok, en esta parte todo lo que tú has visto es la pequeña introducción y parte de lo que es la clasificación de la materia. En la siguiente vamos a hacer la descripción primero. ¿Qué cosa es sustancia pura? ¿Qué características tiene? ¿Qué cosa es sustancia compuesta? Etcétera, etcétera. Y eso corresponde a la segunda parte.